Buenos días, estimados hermanos y hermanas. En este precioso y bello día vamos a recibir nuevamente la palabra de Dios y de su Hijo amado Jesucristo con la sabiduría y la divina presencia del Espíritu Santo. Cuando se hizo efectiva la primer desobediencia ante Dios, se dio inicio a la cosecha de un sinnúmero de dificultades que hasta hoy se presentan en nuestras vidas. Y para que nosotros podamos superar estos tropiezos que se nos presentan como castigos o pruebas entre nuestras vidas, debemos tener la virtud de perseverar orando y confiando en Dios. Hermanos, para obtener vida eterna, la única manera de percibir esta manifestación espiritual, repito, es orando con mucha fe ante toda adversidad, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y en Dios y en el Espíritu Santo. Perseverar en hacer lo malo no es un objetivo deseable. En la Biblia, la palabra perseverar es un entendimiento espiritual que orando con mucha devoción vas a superar cualquier prueba que estés pasando. Si en el tiempo del transcurso de tu vida perseveras con fe en los caminos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en la palabra de Dios hasta el fin, entonces tendrás salvación. En las Sagradas Escrituras del Evangelio, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. También en Santiago capítulo 1 versículo 12, nuestro Señor Jesucristo nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, debemos actuar con perseverancia en nuestro bien andar. Debemos perseverar haciendo buenas obras al necesitado. Oremos con devoción, con fervor y con humildad, creyendo que vendrá nuestro socorro desde lo alto. Así que, hermanos, ser perseverante significa no darse por vencido ante cualquier desafío que venga a tu persona, confiando fielmente en la promesa dada por nuestro Padre Celestial. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente, mantengamos firme sin fluctuar, o sea, sin dudar. Repito, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que perseveraron, se mantuvieron firmes, confiando en Dios, y al final recibieron la promesa. Job, siervo de Dios, era un hombre con una vida llena de bendiciones y prosperidad, pero un día llegó a su vida una serie de tragedias. Su esposa y sus hijos murieron. Una gran tormenta derribó la casa donde se encontraban, matándolos a todos.
Su riqueza desapareció. A su cuerpo le llegó una sarna maligna desde la cabeza hasta los pies. Su salud se deterioró rápidamente. A pesar de todas estas pruebas, Job se mantuvo firme en su fe, comprendiendo el propósito detrás de sus tribulaciones. Comprendiendo el propósito detrás de sus tribulaciones. Sus amigos dudaron de él. Consideraron que tenían pecados ocultos y que por tal razón lo que le estaba pasando. Pero Job perseveró con fe en Dios. Se mostró a sí mismo tener confianza en la grandeza y sabiduría de su Creador. Él confió en la grandeza y en la sabiduría de su Creador a lo incomprensible. Después de esa experiencia, Dios restauró la vida de Job. Duplicó su riqueza y lo bendijo con una nueva familia. Job aprendió que en los momentos más oscuros, la fe y la confianza en Dios es un verdadero tesoro. Así se obtiene vida eterna. Hermanos, lean el libro de Job. José, uno de los 12 hijos de Jacob, sus propios hermanos se enojaron con él, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Y estando en esas condiciones, José continuó sirviendo a Dios. Siendo un esclavo, fue encarcelado injustamente y siempre perseveró con confianza y con la fe en Dios. Después de varios años, José interpretó un confuso sueño que tuvo el faraón. Por esta razón, fue ascendido a gobernador de los bienes del faraón. Cuando llegó el hambre a la tierra, sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento. Allí vieron a José, que había llegado a ser un gobernante poderoso. José los recibió sin el más mínimo rencor en su corazón. José ya los había perdonado ante Dios. Dios bendijo a José, trayendo a toda su familia a vivir en las tierras de Egipto por orden del faraón. Hermanos, Job no se rindió. Contra todo pronóstico, él perseveró en oración ante Dios. José no se rindió. Se mantuvo en oración ante Dios. Él perseveró confiando en nuestro Creador. Estimados hermanos, debemos aprender a estar en oración con perseverancia ante Dios, incluso cuando surjan circunstancias muy difíciles. Debemos permanecer fieles ante Dios. En la Biblia encontramos muchas historias divinas y espirituales de hermanos que perseveraron en tiempos difíciles, que cada uno tuvo en su andar y fueron restablecidos por medio de su fe en Dios. Hermanos, debemos orar con nuestro corazón. Debemos orar con nuestro corazón con perseverancia en todo tiempo.
Así Dios nos entregará su bendición, sanará nuestras enfermedades, nos hará superar las condiciones difíciles, recibiremos abundancia y prosperidad. Dios en su palabra, Dios en su palabra nos dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice la palabra de Dios. Estimados hermanos, ¿qué está pasando en el mundo del presente? ¿Por qué las aguas se están agitando en todas las naciones? ¿Por qué las naciones poderosas hoy están preparando las armas de destrucción masivas? ¿Por qué se ha incrementado en toda la tierra los terremotos con magnitudes de escalas destructivas? ¿Por qué las inundaciones en muchas partes del planeta destruyendo las tierras cultivables? ¿Por qué en muchas partes del planeta se dan incendios forestales destruyendo la flora y la fauna? ¿Por qué cada día se incrementa con mayor fuerza los huracanes, los tornados, las tormentas, las nevadas? ¿Por qué en otras partes del planeta se generan calores insoportables y grandes precipitaciones de lluvias? Todos estos acontecimientos se han incrementado como nunca vistos en tiempos anteriores. Recientemente se han reportado avistamientos de luces y objetos con forma inexplicable. Se escuchan sonidos raros en el espacio. Se ha visto en el cielo un eclipse lunar. Este eclipse fue visible en América y Europa, donde la luna se tornó de color rojiza como sangre, lo que ha causado conmoción en los pueblos de las naciones. La ciencia de la astronomía de los científicos ateos no dan respuesta confiable de estos acontecimientos, y es de esperarse, porque estos acontecimientos son señales bíblicos del principio del fin. Todo este acontecer que actualmente la humanidad está experimentando es solo una pequeña señal de un acontecimiento alarmante que está próximo a revelarse en toda su extensión divina. Escrito está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice en las Sagradas Escrituras: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Óigase bien, y la luna se volvió toda como sangre. La palabra entregada por nuestro padre, al profeta Joel, la palabra entregada por nuestro padre al profeta Joel en el capítulo 2, versículos 31 y 32 de la Escritura dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Óigase bien, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Palabra eterna de Dios, hermano. Dice la Escritura al final: y entre el remanente al cual él habrá llamado. Remanente, es decir, estimados hermanos, llamará al grupo de personas que perseveraron fieles a Dios y a su Hijo Jesús, a pesar de las dificultades que tuvieron.
Hermanos, esta promesa entregada por la palabra de nuestro Creador es para todos los cristianos fieles, para todos los que tenemos en nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador. Y escrito está en las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras del Evangelio. En Mateo capítulo 24, versículos 31, 34 y 35, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De cierto os digo, dice la palabra, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así está escrito, hermano. Hermanos, ningún pastor, ningún predicador puede obligarte a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Este sentimiento debe nacer libremente del corazón de cada hermano. Con mucho amor y placer, siembro las semillas de la palabra divina en el corazón de mi prójimo, para que el que tenga oído, que escuche, y el que tenga vista, pueda discernir. Así que, por este medio, me pronuncio, estimados hermanos, haciendo el llamado para todo aquel que todavía no ha aceptado en su corazón a Jesucristo como su único Salvador. Lo insto a que lo hagan. No pierdas el tiempo. El tiempo todavía está a tu favor. El tiempo está todavía a tu favor, hermano, porque el Señor te está esperando que lo aceptes en tu corazón como tu Salvador. Recuerda que mañana puede ser muy tarde. ¿Por qué mañana puede ser muy tarde? Porque ningún ser humano puede precisar cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo a recoger a su pueblo. Acontecimiento que será como un abrir y cerrar de ojo. Escrito está en el Evangelio de Cristo Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 36. Él dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, dice mi Señor, solo mi Padre. Y en Corintios capítulo 15, versículo 52, dice nuestro Señor Jesucristo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará, dice el Señor, la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabras del Salvador, hermano. La perseverancia es la fortaleza que llega a tu corazón cuando estás en constante oración con fe en nuestro Creador Dios Jehová y con nuestro Salvador Jesucristo. Te invito a que perseveres en los caminos del bien, en los caminos de la salvación. Debes orar aún en medio de los fuertes retos y dificultades que tengas, creyendo siempre en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Perseverar con fe es la actitud que nos hará más fuerte, nos da confianza en nosotros mismos y nos permite crecer como iglesia en los caminos de Cristo Jesús para nuestra salvación. Hermanos, debemos mantener esa lámpara encendida de amor, de perdón, de bondad y de misericordia en nuestros corazones para nuestro prójimo. Así, cuando se llegue el momento del rapto, porque se va a dar el rapto, no tengamos que lamentar ni entrar en estado de tristeza o de horror, sino de alegría al vernos reunidos como iglesia con nuestro Salvador Jesucristo.
Estas palabras escritas están en las Sagradas Escrituras del Evangelio, en Mateo, capítulo 24, versículo 40 al 44. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, dice el Señor, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, dice el Señor, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermanos, ruego al Señor que nos dé la bendición de amarnos los unos a los otros como Dios ama. Orar por nuestros hermanos para el bien común entre nosotros. ¿Cómo obtener vida eterna? Perseverando en oraciones, como nos enseña la Sagrada Escritura y como Cristo perseveró. Oración, estimados hermanos. Oración. Amado Padre, tú en el cielo y nosotros acá en la tierra, postrado frente a tu majestuosidad, dándote las gracias por el pan que siempre está sobre nuestra mesa. Gracias, amado Padre, por la salud que nos das, por tu infinito amor, por tu grandísima misericordia, por despejar nuestros caminos de todo cazador y de toda maldad. Te pedimos, Padre eterno, que envíes al Espíritu Santo a nuestro ser, para que nos dé la unción de toda sabiduría, para el entendimiento de tu palabra y del Evangelio de tu Hijo amado Jesús. Amoroso Padre Jehová, permítanos permanecer con fe, perseverando ante tu presencia, Señor. Te entregamos esta humilde oración en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, para que hagas tu santa voluntad. Amén. Ha sido un placer haber estado contigo, hermano, entregándote la palabra viva de nuestro Padre Jehová y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Hasta la obra, haz la obra, remite esta palabra a tus contactos. Tu amigo y hermano por la sangre de Cristo, Francisco José García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Que nuestro Padre Jehová nos bendiga a todos. Hasta la próxima semana.